Bendecimos el nombre de Cristo Jesús y le damos gracias al Señor por este tiempo, que es un tiempo inigualable, estar en la casa del Señor. Amén. Jesús preguntó en una ocasión a sus discípulos y les dice: ¿quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Identidad revelada. A alguien le preguntaron: ¿quién eres tú? Si te preguntaran quién eres tú, ¿qué responderías? Si te preguntaran qué eres tú, ¿qué responderías? Parece una pregunta sencilla, pero es una pregunta con gran profundidad. Una pregunta que debe ser bien respondida, bien analizada para poder responderla, y no podrá responderse con ligereza. Se necesita de revelación. Por 40 años iba ya Moisés. Era un joven maduro. 40 años todavía se es joven, ya en plena madurez. Estaba viviendo en un palacio. Vivía con el faraón. Era un príncipe en Egipto. Si bien él no era egipcio, pero vivía con todas las comodidades que podrían esperarse en aquel tiempo. Nada le faltaba. Era un hombre que algunos dirían nacido con suerte. Qué bien que le iba a Moisés. Ese era su nombre, que él conocía para sí, y así lo llamaban, y la gente lo identificaba como Moisés. Él no sabía más de sí, solo sabía que era Moisés, que vivía en casa de Faraón y que podría eventualmente llegar a ser Faraón. Era todo lo que él sabía de sí. También llegó a saber que su origen era hebreo. Era todo lo que él sabía de sí. Pero había algo más importante. Había algo más grande todavía en él. Sobre quién era, sobre qué era él. Eso que él sabía no era, hermanos, en realidad lo que era él y quién era él. Eso era solamente la parte superficial. Eso era lo menos importante. Lo que él sabía de sí era lo menos notable, lo menos significativo. Era prácticamente nada lo que él sabía de sí. Así que el Señor, en su plan perfecto, en sus procedimientos perfectos, que a veces no los entendemos, que a veces, hermanos, tenemos que discutir con Dios, muchas veces tenemos hermanos, tomar una actitud como adversa, porque no podemos entender los planes de Dios, no entendemos el propósito de Dios, no entendemos quiénes somos, no entendemos qué somos, no entendemos nada de nosotros mismos. Y es plan de Dios que el hombre sepa quién es, que el individuo sepa qué es. Así que el Señor planeó sacarlo de
del palacio, sacarlo de la comodidad en que estaba, porque de esa forma no descubriría jamás quién él era. Lo llevó al desierto. El desierto es un excelente lugar para descubrir quién soy yo. Es uno de los mejores lugares para que el hombre y la mujer sepa quién es, qué es. La comodidad muchas veces, hermanos, generalmente no nos va a ayudar a descubrir absolutamente nada. Así que el Señor decidió mandarlo al desierto. No fue solo decisión de Moisés salir del palacio, fue movido por el Señor para salir del palacio. Y lo envió al desierto, a lugares que él no conocía. Todo era un verdadero desierto. Era desierto. 40 años en el desierto para descubrir quién era, para conocer su identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Vivió allí en un ambiente desconocido para él, lejos de las comodidades, lejos de las cosas convencionales a las que él estaba acostumbrado a vivir. 40 años de su vida que parecían un desperdicio, no, era con el propósito que Moisés descubra su identidad. ¿Quién era él? No lo había podido descubrir todavía. Y un día el Señor se le aparece, al final de los 40 años, se le aparece en una zarza, mientras él caminaba por allá, hermanos, cuidaba las ovejas. El Señor llamó su atención porque quería que él descubriese quién era y tenía un plan adicional con él, pero era necesario que previamente al plan y, hermanos, que el Señor le tenía a Moisés, él descubra quién era, qué era. No podía hacer lo que Dios quería que haga sin que Moisés descubra primero quién era, qué era. Y habla con él. Ahí ustedes encuentran el libro del Éxodo capítulo 3. Habla con Moisés el Señor. Él escucha su voz. Moisés no sabía quién era. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque la Biblia así lo dice. Cuando hablaba el Señor con Moisés y le hace o la encomienda a Moisés, Moisés le responde: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? No sabía quién era, evidentemente. Evidentemente, él sabía, hermanos, que su nombre era Moisés y nada más. Él sabía que había vivido con Faraón y nada más. Él sabía que él tenía ascendencia hebrea, pero no sabía nada más. Sabía cosas que no eran importantes de él mismo. Por eso él responde: ¿quién soy yo? Para ir a donde Faraón. ¿Quién soy yo? No sabía su identidad. No conocía, hermanos, la identidad que él tenía. No sabía de él. Y estaba acobardado ante el propósito de Dios. Porque el Señor tenía, hermanos, como propósito volverlo a Egipto y salvar a su pueblo. ¿Quién soy yo? Si te preguntaran ¿quién eres tú?, ¿qué responderías? ¿Qué le dirías al que te pregunta ¿quién eres? ¿Qué eres tú? Moisés no solo era Moisés, eso era lo de menos. Moisés era el libertador de Israel. Eso era Moisés, solo que él no lo sabía. Y vivía como cualquier otro. Vivía como errante en el desierto. Vivía como un prófugo. Vivía como un fugitivo. Vivía como un hombre ordinario. Vivía como un hombre cualquiera. Hermanos, hasta
hasta que le dicen: tú eres el libertador de Israel, tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Era, hermanos, Moisés no solo era Moisés, eso era lo de menos. Él era el hombre análogo al libertador que vendría. La Biblia, hermanos, analoga a Moisés con nada menos que Jesucristo. Gloria a Dios. Él era fiel, dice el libro de los Hebreos, a la casa, en tanto que Jesús era el dueño de la casa. Habían analogías, guardando las proporciones, hermanos. Moisés hace analogía con Jesús. Eso era Moisés. Solo que él no lo sabía y vivía de una manera indiferente, vivía desconociendo lo que era. Solo sabía que era Moisés. Y nada más. Solo sabía que había perdido el palacio, que ya no podría regresar al palacio. Vivía, hermanos, un tanto disgustado porque ya no podía nunca más disfrutar de ese palacio. Es que no sabía quién era. Es necesario conocer quién soy, que conozcas quién eres. ¿Qué eres tú? Y la mayoría de la gente no sabe lo que es. En el pueblo del Señor mismo, hermanos, muchos están desconociendo quiénes son y vivimos como que nada somos. Vivimos, hermanos, como perdidos en el tiempo, como perdidos en el espacio, como perdidos en la tierra. Porque no sabemos lo que somos. Y solo sabemos el nombre que tenemos y el número de cédula de identidad, que hasta eso lo olvidamos muchas veces, hermano. Pero hay una identidad en ti que Dios te ha dado. Hay una identidad en ti que Dios quiere revelarte y te está revelando, hermano, y que es necesario que para hacerlo el Señor tenga que inducirnos y meternos al desierto para descubrir quiénes somos y qué es lo que somos. Porque de otra manera no lo vamos a descubrir. Cuando Moisés descubrió lo que era, oh hermanos, hizo milagros, se atrevió a entrar al palacio de Faraón, se atrevió a tirar la vara en el suelo y la vara se convertía en serpiente y la serpiente tragó a la serpiente de los encantadores. Cuando Moisés supo quién era, se atrevió a ir al palacio del Faraón a decirle al mismo Faraón: deja ir al pueblo de Dios, le dijo a Faraón. Y cuando Faraón se negó, hermanos, volvió el agua en sangre, trajo plaga de moscas, trajo hermanos, oscuridad a Egipto y una serie de plagas, hermanos. Murieron los primogénitos de Egipto. Cuando Moisés supo quién era, cuando Moisés supo lo que era, sucedieron milagros. A través de Moisés, Dios avalaba la vida de Moisés y los actos de Moisés también fueron avalados por Dios, porque Moisés supo quién era, qué era. Bendecimos el nombre del Señor. Se hace imperioso que el hombre y la mujer de Dios sepamos lo que somos, sepamos quiénes somos, que no vivamos como mendigos, sino como hombres de Dios, hermanos, ricos en Dios. Él, Cristo Jesús, dejó, hermanos, toda su riqueza a fin que tú y yo seamos enriquecidos. Bendecimos su nombre por siempre y para siempre. Se hace imperioso que, hermanos, conozcamos quiénes somos. Si te preguntaran quién eres, ¿qué responderías? ¿Responderías con tu nombre? Si te preguntan quién eres, si te preguntan qué eres, ¿qué responderías?
Es necesario, para saber quiénes somos, que el Señor nos conduzca a ciertas crisis personales, a ciertas situaciones personales. Que el Señor tenga que conducirnos, hermanos, a ciertos momentos difíciles en la vida, a fin que descubramos qué somos y quiénes somos, porque no lo sabremos de otra manera. Varios años, 7 años exactamente, el Señor permitió que los madianitas, pueblo enemigo de Israel, juntamente en alianza con los amalecitas, hombres criminales, hermanos, sin piedad alguna, odiaban a Israel, y cuando encontraban a alguien de Israel, lo único que querían hacer era matarlo, nada más. Eso era lo que hacían los amalecitas. Y cayeron los de Israel en manos de ellos y llegaban como langostas, justo en la época de cosecha. Cuando todo iba bien en la época de la cosecha, llegaban los madianitas juntamente con los amalecitas. Había allí un hombre joven que no sabía quién era, no sabía qué era, solo sabía el nombre que le habían puesto. Su nombre, si le preguntaban quién era, él respondía, me llamo Gedeón. Y nada más. Si le volvían a preguntar quién eres, qué eres, él lo que respondía, además, es que era demasiado joven. Era un muchacho todavía, grandote era, fuerte, porque lo tenían, hermanos, haciendo trabajos. Era eso él, el menor de la familia, el de menor importancia, era el menor de la familia en esos tiempos. ¿Quién eres? Soy uno de las familias más pobres de Manasés. Era lo que él sabía decir. Era de los más pobres en Manasés. Era todo lo que sabía decir. Todo. Era un mal momento para Israel, y allí estaba Gedeón escondiendo el trigo, hermano, con miedo de los amalecitas. Un hombre que se había vuelto medroso, lleno de temor, lleno de miedo, vivía Amalek escondiendo el trigo, porque si no lo hacía, según él, hermanos, los amalecitas y los madianitas robarían todo lo que había, lo poco que habían cosechado. Así vivía. Así que el Señor le envía nada menos que al ángel de Yahweh para que hable con él y le recuerde quién él era. El momento de crisis te ayudará a descubrir quién eres y lo que tú eres. El ángel del Señor le dice a él cuando se le acerca: y le dice, Yahweh es contigo, varón esforzado y valiente. Dicho, hermanos, de una forma más corta, Yahweh es contigo, Gibor, le dice a él, varón hacedor de proezas, más literalmente. Varón hacedor de proezas, Yahweh está contigo. ¿Quién eres tú? Eres un varón hacedor de proezas, le están diciendo. Solo que tú lo has ignorado. Tú no sabías quién eres. Tú solo sabías que eras Gedeón. Tú solo sabías que eras el menor de la casa. Tú solo sabías hasta ahora que eras pobre. Pero el Señor le hizo conocer su identidad. Tú eres un Gibor, un hacedor de proezas, un poderoso, un hombre de guerra, intensivo eres tú. Un hombre valeroso, intensivo. Eso es lo que significa un Gibor.
de guerra, un hombre valeroso con carácter intensivo. Eso era un Gibor, eso eres tú, Gedeón, le están diciendo. Cosas que Gedeón no lo sabía de sí mismo. Había escuchado la palabra de Dios y él decía: ¿cómo puede ser posible esto? Yahweh no está con nosotros. Yahweh no puede estar con nosotros. Todo lo que nos cuentan nuestros padres no es tan cierto. Se equivocaron nuestros padres. Exageraron nuestros padres con los que nos contaron de lo que ha hecho Yahweh. Hermanos, desconocía su identidad. Él no era Gedeón realmente. Él era un Gibor, un hombre esforzado, un hombre valiente con carácter intensivo. Él era un hombre hacedor de proezas. Sin embargo, estaba viviendo con miedo, con temores, por no saber la identidad que le está siendo revelada. Son buenos los tiempos de crisis, porque el Señor nos revela cosas, nos revela, en este caso, hermanos, nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres? ¿Qué eres tú? No era un joven cualquiera. Lo de ser el menor de la familia, eso era secundario totalmente. De ser pobre no tenía importancia. Su nombre es Gedeón. No tenía importancia. Había algo más que él no conocía. Esa identidad que tiene que ser revelada y que el Señor mismo se la reveló. Si te preguntaran a ti, ¿quién eres? ¿Qué responderías? Si te preguntaran a ti, ¿qué eres? ¿Qué responderías? Es importante saberlo. Es importante conocerlo. Y a veces hay cosas, hermanos, que se nos están pasando por alto y estamos viviendo de una manera corriente, de una manera ordinaria, porque no sabemos qué somos, no sabemos quiénes somos. Jacob vivía, hermanos, como un hombre cualquiera. Pero más allá de eso, a Jacob le tenía miedo, hermano. La gente no quería hacer negocios con Jacob porque le gustaba hacer trampas. Jacob, hermano, era un hombre que en cualquier momento echaba tierra en los ojos, y hacer negocios con Jacob era tremendo, hermanos. Era engañador, era usurpador. Ese era el nombre que tenía él. El nombre que él conocía, y así lo conocían en su tierra. Era joven, pero había adquirido una gran habilidad para engañar, para hacer negocios, hermanos, que mareaban a cualquiera. Se atrevió con el mismo Señor, porque el Señor, hermanos, el Señor lo estaba enviando por el desierto también, a una tierra que él no conocía. A Arán, por allá lo mandaba el Señor. Estaba huyendo. El Señor mismo, la mano de Dios, estaba allí, hermano. Tuvo que huir de la casa. Y en la huida de la casa, el Señor se le manifiesta en el camino. Se le manifiesta en un sueño gloriosamente. Vio ángeles, y dice el texto que vio al Señor ahí arriba, de la escalera arriba estaba el Señor, y habló el Señor a él. Despertó asustado. Esto es casa de Dios, digo, esto es puerta del cielo. Y hermanos, allí levantó una estela, una columna de piedra, levantó allí como señal que Dios se le había aparecido a él. Y cuando eso hace, se atreve a decirle al Señor: y cito: y Jacob hizo un voto solemne diciendo: si Elohim estuviera conmigo, si Dios estuviera conmigo y me protegiera en este camino, y ando
o que ando, y me diera para comer y vestido para vestir, condicionando todo, y yo volviera en paz a casa de mi padre, y Yahweh llegara a ser mi Dios, es la mejor lectura. No, sí, entonces será mi Dios, no. Y Yahweh llegara a ser mi Dios. Todas las condiciones que pone, hermano, porque era de negocios, hermano. Jacob era un hombre de negocios, un hombre, hermano, que se atrevía a hacer negocio con cualquiera y sacar ventaja del negocio. Si Yahweh estuviera conmigo, si Él me protegiera en el camino en que estoy, si Él me diera pan para comer, si Él me diera vestido para vestir, si yo volviera en paz a la casa de mi padre y Yahweh llegara a ser mi Dios, entonces esta piedra que he puesto como estela será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, solo si eso hicieres, de todo lo que me dieres, de seguro apartaré el diezmo para ti. Está haciendo negocios con el Señor, queriendo sacarle ventajas a Dios, hermano, queriendo engañar y confundirlo a Dios. Y tú me das todo eso, y si tú llegaras a ser mi Dios, porque le estás haciendo un favor a Dios, entonces yo te daré el diezmo. Entonces te lo daré. Si tú no haces eso, yo no te doy mi diezmo, Señor. ¿Qué les parece, hermano? ¿Cómo quiere chantajear a Dios? A Dios. Se atreve a hacer todo eso. Es que no sabe quién es. No sabe lo que es. No le ha sido revelado lo que es. Solo sabe que se llama Jacob. Solo sabe que es el segundo, el último de la casa. Solo sabe que es eso, hermano, que no iba a tener la herencia que él quería, aunque había hecho un negocio también antes y le había sacado en la mejor parte a su hermano. Y ahora está haciendo el negocio con Dios, sacando o pretendiendo sacar la ventaja con Dios. No sabía quién era. Es necesario que tú sepas quién eres. Es necesario que tú sepas lo que eres. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Así que, hermanos, el Señor para eso que lo tenía en el desierto, está pasando por una situación de apremio. Está trabajando sin sueldo primero, luego de 14 años comienza a ganar sueldo. El básico, hermano, ganaba, pero Labán le disminuía el sueldo 10 veces, dice el texto. Me has disminuido el sueldo, que ya era poco. Y sin embargo Labán, que era otro, hermano, otro bandido, le bajaba el sueldo y le bajaba el sueldo y le bajaba el sueldo. Ya era insoportable para Jacob seguir viviendo con Labán, y huye de Labán sin saber todavía quién era. No sabía quién era, solo sabía que su nombre era Jacob, solo sabía que era el menor de los hijos, solo sabía que estaba huyendo. Así que el Señor les continúa el tratamiento, porque Él quiere que Jacob sepa quién es. Y tuvo, hermanos, un encuentro con Dios o con el ángel de Dios. Y en ese encuentro le revelan su nombre. En ese momento de crisis que él va con terror a la casa de su padre, porque su hermano lo esperaba allá, lo esperaba y le había prometido matarlo. Él iba con miedo, terrible terror que llevaba. En ese camino se le cruza el ángel del Señor. Y él forcejea con el ángel, él pelea con el ángel cuerpo a cuerpo, dice la Biblia, y agarra al ángel y no lo soltaba. Y en esas circunstancias de apremio, el ángel le dice: ¿cuál es tu nombre? Pero Jacob no sabía quién era, Jacob no sabía lo que era, y solo le dice que se llamaba Jacob. Me llamo Jacob, le dice. Imagínense ustedes, no sabía su verdadera identidad. Me llamo Jacob. Y
y el Señor le revela el nombre que él tenía y que no había conocido. Y le dijo: no se dirá tu nombre Jacob, sino tu nombre será Israel, príncipe con Dios. Ese es tu nombre. Le he revelado quién era. Era un príncipe de Dios, era un príncipe con Dios, solo que él no sabía y vivía como un cualquiera, vivía engañando y siendo engañado, vivía haciendo trampas. Así había aprendido a vivir, pero lo que no sabía es que él era un príncipe de Dios, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Si te preguntaron quién eres, si te preguntaron qué eres, ¿qué respondes? ¿Qué vas a responder si te preguntan quién eres? Le preguntaron a ese hombre: dinos, ¿tú quién eres? Juan capítulo 1 y verso 19. ¿Tú quién eres? Le preguntaron nada menos que a Juan el Bautista, de quien, nacido de mujer, había sido el más grande de todos los hombres. Así dijo el Señor. No hay uno, no ha habido uno nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Y le preguntan a Juan: ¿tú quién eres? Pero ya Juan había sido llevado al desierto. Ya Juan, hermano del Señor, lo había metido en el desierto. Juan era un hombre joven, a quien, hermano, estaba en total desacuerdo con la vida cotidiana. Era un hombre que no aceptaba la forma de vida, no aceptaba, hermano, lo que se estaba dando en su medio. Tiempos de Tiberio César, tiempos de Poncio Pilato, quienes gobernaban. Pilato gobernaba, era un gobernante que no aceptaban, hermanos, y él vivía en desacuerdo y en rebeldía, hermanos, contra Pilato y contra Tiberio. Era un hombre, hermanos, que se oponía y no sabía cómo arreglar las situaciones. Herodes era un tetrarca, otro bandido era Herodes, hermanos, y Felipe era otro tetrarca en otra región cercana. Bueno, hermanos, y como que si eso fuera poco, el sumo sacerdote o los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás. Ese era un ambiente que él no toleraba, circunstancias que no aceptaba. Así que dice la Biblia que fue enviado también al desierto para saber quién era él. Dice la Biblia: y bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás fue hecha revelación de Dios a Juan. Hijo de Zacarías, en el desierto, allí le fue hecha revelación a Juan. Le revelaron quién era él. Un muchacho que se estaba haciendo rebelde por las circunstancias que se daban, hermanos, sin saber su identidad. ¿Quién era él? Allí se lo revelaron. ¿Quién eres tú? Tienen que revelártelo, si es que no te lo han revelado ya. Ya él había recibido revelación respecto de quién era. Él sabía lo que era. Cuando le preguntaron: ¿tú quién eres? Cuando le hicieron esa pregunta, luego le dijeron: ¿qué eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? Él estaba preparado para responder. Y cuando le hicieron la pregunta, él no respondió: soy Juan. Era lo que cualquiera hubiera respondido: soy Juan, el hijo de Zacarías. Pero él sabía que esa era una respuesta sin importancia. A él le habían revelado en el desierto quién era.
Cuando Él responde, dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ese soy yo, la voz del que clama en el desierto: allanad el camino del Señor. Eso era Juan el Bautista. Gloria a Dios. Eso le habían revelado. Era el precursor de Jesús. Era el que vendría antes de Jesús. Había sido anunciado por los profetas, especialmente Malaquías habla puntualmente de él. Y vendría, hermanos, antes del Señor, vendría él. Qué gran importancia tenía Juan, que parecía un muchacho, no cualquiera. El Señor lo metió al desierto a comer miel, hermanos, a comer cosas, hermanos, que se comen en el desierto. No se servían los buenos platos de la ciudad, sino que, hermanos, allí él vivió como un habitante del desierto, porque Dios necesitaba hacerle conocer, revelarle cuál era su identidad. Cuando él la supo, hermanos, fue fácil para él responder: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, allanad el camino del Señor. Si a ti te preguntaran quién eres, ¿qué responderías? Si te preguntaran qué eres, ¿qué responderías? Ponte de pie, por favor.